¿Quién era Harry? Capítulo 15. Réplicas. Los amigos de Harry lo sacaron a escondidas de la enfermería y lo llevaron a la torre de Gryffindor sin que nadie se diera cuenta. Pero pronto se hizo evidente que la razón por la que no se habían encontrado con ningún estudiante en los pasillos era porque, al parecer, la mayoría estaban en la sala común de Gryffindor esperando noticias. Su llegada a la sala común provocó un suceso inusual durante el día. Silencio absoluto. Eso duró 30 segundos antes de que todos empezaran a gritar preguntas sobre qué había pasado y a dónde lo habían secuestrado. El temperamento de Harry, que nunca era muy sereno, ni siquiera en los mejores momentos, estaba bastante alterado por los sucesos de esa noche y estaba perdiendo el control de la bestia. Sin embargo, el alivio llegó de un lugar inusual. Por segunda vez esa noche, el sonido de los cañones llenó el aire y sumió en un silencio de asombro la torre. Al unísono, los leones de la habitación se giraron hacia el origen del sonido y se sorprendieron al ver a Neville Longbottom de pie en las escaleras del dormitorio de los chicos. Neville tenía su varita desenvainada y una fina columna de humo salía de la punta. ¡Basta!, gritó Neville. «Denle espacio». Entre el ruido del hechizo y el hecho de que el tímido y silencioso Neville Longbottom les estaba gritando, los sorprendidos Gryffindors y los estudiantes visitantes de otras casas y colegios se apartaron de Harry y sus amigos para dejarlos pasar. Al pasar junto a Neville en las escaleras, Harry murmuró: «Gracias, amigo». Neville se sonrojó con el elogio. «Habrías hecho más por mí», objetó Neville. Harry respondió simplemente agarrándole el hombro a Neville en señal de amistad al pasar. Neville sonrió al ver pasar a sus amigos, dándoles las gracias. Pero fue la tímida sonrisa de su acompañante del baile de Navidad lo que más complació a Neville. La guapa pelirroja solo había ido al baile por lástima y porque sus familias eran muy unidas, pero ahora quizá lo vería como lo que era, no como algo secundario. Era una grata ventaja ayudar a Harry, un chico que siempre era amable con Neville, incluso cuando todos, incluido él mismo, pensaban que no era más que un esquiva. Y, una vez en el dormitorio de chicos de cuarto año de Gryffindor, Ernie y Ron ayudaron a Harry a subirse a su cama, donde se acomodó con alivio. Padma se acomodó rápidamente en el lado izquierdo de la cama y tomó la mano de Harry. Hermione la imitó al otro lado. Daphne, Ron y Ernie se acomodaron en la cama de Ron, que estaba junto a la de Harry. «¿Estás bien, amigo?», preguntó Ron con vacilación. Harry simplemente asintió. Fue un alivio quedarse allí tendido. El fin de la montaña rusa emocional, sumado a sus heridas, pareció haberle quitado repentinamente toda la energía. «Nos asustaste», dijo Padma en voz baja. Ver a Harry escaparse con Filch y luego no saber qué le había pasado durante horas fue horrible. «No fui yo», se defendió Harry con voz somnolienta. «Fue Tommy». Apenas pudo decirlo, se quedó profundamente dormido. Mientras dormía, sus amigos mantuvieron una conversación tranquila, aliviados por el regreso sano y salvo de Harry, pero preocupados por lo que su amigo había vivido en ese cementerio. Y, Narcisa Malfoy esperaba con impaciencia en su sala de estar a que su esposo regresara de su citación. Como joven bruja y miembro de la Orden del Fénix, había acogido con satisfacción el ascenso del Señor Tenebroso. Los Sangre Sucia eran útiles en su lugar. Los sirvientes y los tenderos debían de tener un origen. Pero eran demasiado arrogantes, sobre todo los que entraban en Hogwarts. Esa gran institución debería estar reservada solo para la élite de la sociedad mágica. Y ahora, como una bruja mayor y con más experiencia, seguía de acuerdo con el concepto, pero desaprobaba la violencia que conllevaba bajo el Señor Tenebroso. Su amado esposo se mantenía fuera del centro de poder, si tan solo ese viejo ingenuo se muriera de una vez. Fudge les pertenecía por completo. Con ambas posiciones bajo su control, podrían hacer realidad todos sus deseos sin la violencia desordenada e ineficaz. La lucha era demasiado aleatoria y tenía demasiadas posibilidades de causar la pérdida de uno de los grandes linajes. Los mayores Malfoy habían estado preocupados por la creciente oscuridad de la marca tenebrosa y esperaban estar equivocados. Si bien el joven Malfoy había aceptado ser el teniente de un gran mago, ahora se veía a sí mismo en ese papel y no deseaba realmente retroceder a una posición subordinada. Sus pensamientos se dirigieron a su preciado hijo, Draco. A Draco le había costado concebir debido a una lesión que Lucius recibió durante una incursión del Señor Oscuro. Sabían que sería su único hijo y tomaron medidas para protegerlo toda su vida. Entonces su nombre salió a la luz en aquella vil copa y se vio obligado a participar en el miserable torneo. Ahora dormía en una cama de la enfermería bajo una poción calmante. Había estado hablando maravillas de arañas gigantes y de ser tragado por anguilas.
Narcisa estaba furiosa por la tercera prueba, como era de esperar, pero también extrañamente agradecida con su primo, la oveja negra. Sabía que Sirius y el joven Potter estaban detrás del terror que había sufrido Draco, pero también le habían permitido avanzar lo suficiente en la prueba como para tener una actuación honorable. Dudaba que fuera casualidad que Draco fuera el único campeón liberado por las águilas. No estaba tan agradecida, ya que no pagarían por la vergüenza al final. Lucius siempre odió al elfo que había sido el ayuda de cámara personal de su padre. Tras la muerte de Abraxus por viruela de dragón, sutilmente asistida por las pociones de su cariñosa nuera, Lucius disfrutó torturando al elfo en lugar de su padre. Ahora, el elfo apoyado por Potter obviamente había aprovechado la oportunidad para vengarse humillando a su hijo. Los tres pagarían por ello. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el chasquido de una aparición que anunciaba el regreso de Lucius a casa. Para su sorpresa, encontró a otro hombre tendido en medio del suelo de su sala, al que reconoció al instante. Ese hombre se agarraba a una herida profunda en la garganta que sangraba profusamente. Solo un hombre podía acceder directamente a la mansión Malfoy, a esta habitación. Una habitación que antaño había sido su sala de planificación privada. «Mi señor», dijo con voz temblorosa. «Potter, bestia, veneno». Jadeó el señor oscuro. Narcisa sacó rápidamente su varita y, con un gesto de permiso del señor oscuro, comenzó a lanzar hechizos de curación sobre el amo de su esposo. Parecía que solo había recibido un poco de veneno en la sangre, pero el daño en la garganta ya era considerable. Fuera cual fuese el veneno, era potente. Finalmente, le administraron un besoar para contrarrestar cualquier efecto persistente. El señor oscuro se había desmayado por la pérdida de sangre, así que lo levitó sobre un sofá cercano que había transformado en una cama digna de la realeza. Con el señor oscuro a su cargo, Narcisa pensó en sus preocupaciones personales. ¿Dónde estaba Lucius? ¿También lo habían herido? ¿Lo habían matado? ¿Se lo había llevado el ministerio? Tenía que saberlo. La señora Malfoy caminó rápidamente hacia la Red Fleur para empezar a hacer llamadas. Pero entonces se detuvo y gritó al ver los cuerpos destrozados y sangrantes que cubrían el suelo de su entrada. Harry se despertó a la mañana siguiente y descubrió que el sol llevaba varias horas arriba. Al incorporarse, sintió una punzada en el costado, donde un hechizo mágico de fuego lo había quemado. Madame Pomfrey lo había ayudado mucho, pero aún estaba sensible. Miró a su alrededor esperando ver a sus compañeros dormidos. Lo vio, pero también se rió de lo demás que vio. Ron estaba acurrucado bajo una manta a los pies de su cama. A juzgar por el largo cabello rubio de la cabeza que reposaba sobre la almohada, parecía que la novia Slytherin de Ron había conseguido quedarse con su cama. Acurrucado a sus pies, Harry se preguntó si la forma animaga de Ron sería un perro. A su otro lado, Hermione y Ernie dormían en un futón conjurado. Estaban acurrucados y parecían muy cómodos. Harry deseó tener una cámara para capturar la escena. Padma estaba en la silla que normalmente era su escritorio, pero que ahora se había transformado en un sillón como el de Vernon en la sala de Private Drive. Sirius y Remus dormían en las camas de Neville y Dean. Harry sintió una repentina oleada de calor en el pecho. Así era realmente tener una familia, no como había crecido con los Dursley. Se levantó en silencio y se dirigió al baño para seguir su rutina matutina antes de despertar a sus amigos y familiares. Albus Dumbledore estaba sentado en su oficina haciendo papeleo. Reprimió un gruñido mientras llevaba un rollo de pergamino a su bandeja de salida, donde desapareció enseguida, solo para que otro apareciera en su lugar. Merlin odiaba el papeleo. Tras la muerte de Ariana y la marcha de Heyert, Albus solo quería ser profesor en Hogwarts y dedicarse a la investigación mágica en su tiempo libre. Le encantaba ver cómo las mentes jóvenes absorbían información y descubrían nueva magia a partes iguales. No había querido luchar contra Heyert, pero el ministerio dijo que necesitaban su ayuda, así que fue. Tras cesar las peleas, solo quería volver a la enseñanza y la investigación que lo hacían feliz. Pero la gente simplemente no se lo permitió. Primero, fue la aclamación pública la que lo convirtió en director tras la jubilación de Tippett en 1956. El sentimiento popular prácticamente obligó a la junta de directores a nombrar a su héroe profesor como el nuevo director. El subdirector Wensit, quien había sido el siguiente en la sucesión para el puesto, se sintió decepcionado, pero comprendió que Albus no había hecho campaña para el puesto. El antiguo profesor de cuidado de criaturas mágicas se quedó un tiempo para ayudar a su antiguo subordinado a aprender su nuevo trabajo.
En 1962, le dijeron que lo necesitaban como nuevo representante de Gran Bretaña ante la CMI, un puesto similar al de embajador ante las Naciones Unidas Mugle. Le dijeron que solo era un puesto ocasional. Además, su reconocimiento como el derrotista de Grindelwald le garantizaría un alto nivel de respeto por parte de los demás delegados. Como ya había rechazado varios intentos de nombrarlo ministro de magia, Albus aceptó el puesto de jefe de la CMI para acallar las demandas. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba de los debates y acuerdos típicos de las reuniones de la IGUA. Rápidamente se hizo conocido como pacificador y árbitro, pero con el poder mágico para respaldar sus palabras silenciosas. Aún así, se sorprendió cuando varias naciones normalmente en conflicto se unieron para nombrarlo jefe MUGUP en 1967. Dado que esto le permitió resolver con éxito una larga disputa entre el Departamento de Magia estadounidense y el Ministerio de Magia canadiense, y detener una guerra fronteriza entre el Ministerio ruso y el Imperio Mágico chino, aceptó el puesto. Entre sus roles como director y jefe supremo, Albus sentía que tenía la agenda llena. Se convenció de que el sacrificio de su tiempo era por el bien mayor. Su vergüenza secreta por lo que Gellert había hecho con sus ideas y la trágica muerte de Ariana lo impulsaron a esforzarse al máximo en ambos roles como penitencia personal. En privado, admitía que solo con la ayuda del entonces subdirector Davis y una joven profesora llamada McGonagall, Hogwarts se mantenía funcionando sin problemas. Un asistente en el IGUA gestionaba los asuntos cotidianos mientras Albus residía en el colegio. Sin embargo, con el ascenso de Tom, Albus sintió la necesidad de contrarrestar activamente a su antiguo alumno. Nadie más tenía el poder para hacerlo. La guerra fue larga y aparentemente desesperada. Hiciera lo que hiciera la luz, las fuerzas de Tom lograron escabullirse, infligiendo un daño significativo al Ministerio y a la Orden del Fénix. Entonces llegó la profecía. Fue como un repentino destello de luz en una habitación oscura. Había esperanza, pero en la forma de un bebé. ¿Tendrían que esperar a que el niño fuera adulto para derrotar a Tom? Albus tomó medidas para proteger a los dos posibles candidatos de la profecía que había identificado. Siempre existía la remota posibilidad de que la profecía se refiriera a otro niño, pero no se podía hacer nada al respecto. Entonces, en una sola noche, la guerra terminó. Albus hizo lo que pudo para ayudar al ministerio, pero tenía que ubicar al niño Potter y desentrañar el misterio de lo que le había sucedido a Tom. Así que se distrajo cuando muchos mortífagos sobornaron para escapar de Azkaban, y el pobre Sirius fue enviado allí sin siquiera un juicio. Fue entonces cuando varios de sus aliados en el Wizengamot se acercaron a él en 1984 y le exigieron que, si seguía negándose a ser ministro, asumiera el cargo de jefe brujo para controlar algunos de los excesos del ministerio. Dijeron que nadie más tenía la reputación, el poder y la influencia política para ocupar el puesto. Como jefe supremo, Albus tenía la influencia y la reputación internacional para marcar la diferencia. Así que al final accedió. Entonces, debido a que Albus Dumbledore tenía la incapacidad de decir verdaderamente no cuando alguien le presentaba una situación y tenía la capacidad de hacer una diferencia, se quedó atrapado aquí haciendo el papeleo para lo que deberían haber sido 3 trabajos de tiempo completo separados. Y lo odiaba. Cumpliría 114 años ese año. La mayoría de sus antiguos compañeros de clase estaban jubilados o habían fallecido. Sin embargo, allí trabajaba en los puestos de 3 hombres más jóvenes y ahora tenía que lidiar con el regreso de Tom y la carga que pesaba sobre el joven Harry. Albus a menudo pensaba en retirarse de uno o más de sus puestos, pero le daba miedo. Llámenlo arrogancia, pero no veía a nadie más que pudiera asumir sus funciones y retomar su trabajo. Lucius Malfoy era el principal candidato para reemplazarlo como jefe de brujos, y eso sería un desastre absoluto. A veces observaba a los patos en el lago negro. Podía sentir compasión por ellos. Todos tranquilos y plácidos en la superficie, pero mientras tanto, sus patas palmeadas chapoteaban como locos por debajo. Un temblor en las salas de la estatua de la gárgola anunció la llegada de Harry Potter. No le sorprendió sentir las firmas de Sirius Black y Remus Lupin siguiéndolo. Le sorprendió un poco sentir a la señora Granger, la señora Patil, la señora Greengrass, el señor Weasley y el señor Macmillan siguiéndolos. Pasen, señor Potter e invitados, llamó a Albus justo cuando llegaban a la puerta de su despacho. Harry abrió la puerta y entró en la habitación, seguido de Sirius, Remus y sus amigos. Buenos días a todos, los saludó Albus. Me sorprende bastante verlos aquí esta mañana, ya que solo pregunté por el señor Potter y el señor Black.
Bueno, todavía no les he contado todo lo que pasó y no quería hacerlo 2 veces, respondió Harry mientras se acomodaba en una silla. Además, les contaré todo lo que me cuentes de todas formas, así que me pareció un ahorro de tiempo. A Albus no le gustó mucho eso, pero no vio otra opción. No podía obligar a Harry a mantener en secreto su conversación y necesitaba saber qué había pasado realmente en ese cementerio. Muy bien, Harry. El ministerio se molestó bastante por tu desaparición anoche. Madame Pomfrey les hizo creer que te había sacado porque se les había acabado el tiempo y necesitabas descansar. Harry y sus amigos sonrieron. Albus no pudo evitar sonreír en respuesta. Sí, me impresionó su capacidad para distraer y confundir por ti. Volverán más tarde con sus preguntas. Pero, ¿podrías contarme todo lo que pasó anoche después de tu secuestro? Harry negó con la cabeza. Primero tengo algunas preguntas para usted, profesor. ¿Preguntas para mí? ¿Para qué? Preguntó Albus, sinceramente confundido. Porque le ha estado ocultando secretos a Harry, señor, añadió la señora Granger. Cree que no puede confiar en usted. Ante la mirada de asombro de Albus, se limitó a encogerse de hombros a modo de disculpa. ¿Es cierto, señor Potter? Preguntó Albus. Creía que habíamos aclarado el asunto de su ubicación con sus parientes. Sí, profesor, reconoció Harry. No me gusta, pero ahí está. Pero me ha estado ocultando otras cosas. Como por qué usted, o cualquier otra persona, nunca me preguntó cómo estaba con los Dursley. O qué pasó realmente la noche que murieron mis padres. Dumbledore suspiró y se quitó las gafas distraídamente. Las limpió con un paño mientras reflexionaba sobre su respuesta. Te revisé varias veces durante tus primeros 18 meses con los Dursley, confesó Dumbledore. Eran, como dijo la profesora McGonagall, la peor clase de mugles, pero te estabas adaptando. Me preocupé cuando vi que vivías en el armario bajo las escaleras, pero parecía que fue por decisión propia. Hablé con un amigo sanador y me dijo que las personas que sufren situaciones traumáticas que las hacen sentir impotentes, como una violación o presenciar un asesinato, suelen buscar refugio en lugares pequeños que pueden controlar. Además, recordé que Lily contaba una historia sobre cómo vaciabas sus ollas y sartenes para pasar el día escondido en el armario. Lo había olvidado, murmuró Sirius con una expresión triste y nostálgica. Remus simplemente asintió, recordando también el incidente. Después de eso, me convertí en jefe de brujos y estaba demasiado ocupado para visitarte. Creé unas protecciones para monitorear tu estado y que me avisaran si te lesionabas. Además, le pedí a la señora Fig que se mudara al vecindario para vigilar todo. Las protecciones solo se activaron una vez. Tenías 6 años. Cuando llegué a la enfermería Mugle, te estaban enyesando el brazo por haberte caído de un árbol. Nunca me caí de un árbol, dijo Harry con una voz tranquila que denotaba ira. Vernon perdió una cuenta y dijo que su cena estaba fría. Me agarró el brazo y me rompió los huesos al torcerlo. Contó la historia en el hospital para no meterse en problemas con los servicios sociales. Después de eso, Vernon y Petunia se centraron en comentarios verbales para hacerme sentir como un bicho raro. Dudley no se contenía tanto. Él y su pandilla me pegaban a menudo cuando estábamos en primaria. Lo llamaban Harry Hunting. Ellos eran los sabuesos y yo el zorro. Y ya sabes lo que le pasa al zorro al final. Arabella, la señora Fig, nunca vio nada parecido, respondió Albus con voz afligida. Sabía que no era agradable, pero no vio nada abusivo. Incluso entonces, sus preocupaciones desaparecieron cuando tenías 9 años. Dijo que te veías bien aunque siempre estuvieras sucia y vestida con ropa que no te quedaba bien. Parecía estar de moda entre los adolescentes mugles, así que no le preocupaba. Albus sintió un extraño dolor en el pecho al pensar en lo que Harry había soportado. Sabía que Harry no tendría una vida fácil con la familia de la hermana de su madre, pero nunca algo así. Harry sonrió con sí mismo. Ah, sí. En mi 9º cumpleaños. Podría decirse que después de eso, los Dursley y yo llegamos a un nuevo entendimiento justo antes. Albus esperó a que Harry explicara, pero en lugar de eso, simplemente hizo otra pregunta. ¿Y la noche en que murieron mis padres? Albus consideró el repentino cambio de tema y la mejor manera de explicar las circunstancias únicas de esa noche. Emocionalmente, seguía absorto en las revelaciones de Harry. Se tomó un segundo para repasar un ejercicio de oclumancia y aclarar sus ideas. ¿Conoces lo que los mugles llaman la ley de las consecuencias imprevistas, Harry? Ante el gesto negativo de Harry, Dumbledore continuó. Es la comprensión de que a veces nuestras acciones tienen un resultado que va más allá de lo esperado o planeado.
Normalmente no entendemos cómo todo en ese mundo natural está conectado e interactúa. Entiendo que los muggles introdujeron conejos en Australia para cazar. Ahora bien, un conejo es una criatura bastante benigna que no representa una amenaza significativa. Sin embargo, no tienen depredador natural en Australia y han causado daños ecológicos considerables allí. La magia es algo extraño y maravilloso. Parece que puede romper las leyes del mundo natural y se ve afectada por las emociones y los deseos inconscientes de quienes tenemos la capacidad de manipularla. Cuanto mayor y más compleja sea la magia, mayor será la posibilidad de que influencias externas afecten nuestros trabajos mágicos. Algunas de esas influencias son contraintuitivas y aparentemente ilógicas. En magia, 1 más 1 no siempre es igual a 2. Por eso la astronomía forma parte de nuestro currículo básico. La posición de los cuerpos planetarios tiene una influencia pequeña, pero posiblemente significativa, en el poder y el efecto de la magia. Pero desde una perspectiva lógica, ¿qué podría tener la posición relativa de cuerpos celestes distantes en una poción que se elabora aquí en Hogwarts? Sin embargo, no tiene un impacto demostrable y repetible. El evento final del torneo se programó para el solsticio de verano con el fin de proporcionar el mayor período de luz diurna para la tarea. Tom eligió actuar ese día debido al aumento de la energía vital disponible. Los sanadores lo saben desde hace mucho tiempo. De forma perversa, también lo convierte en un día poderoso para los rituales nigrománticos. La sala quedó en silencio mientras escuchaban a Dumbledore hablar. Habían pasado muchos años desde que Dumbledore era simplemente el profesor de transformaciones, pero era un educador talentoso y sus clases siempre habían tenido una buena asistencia. Su conferencia ahora demostraba que no había perdido su capacidad para cautivar a la clase. La noche del ataque de Tom a la casa de tus padres estuvo llena de consecuencias imprevistas. Aunque hoy la llamamos Halloween, también se conocía antiguamente como la Noche de Todos los Santos o Samhain. Samhain era una festividad celta donde las fronteras entre este mundo y las hadas se encuentran en su punto más bajo. Tom, por supuesto, pretendía matarte. James y Lily no eran sus objetivos principales esa noche. Tus padres pretendían protegerse a sí mismos y a ti. Sabían que eras el objetivo. En teoría, si simplemente se hubieran hecho a un lado, Tom los habría dejado vivir. Esto creó una situación única. Otros padres habían muerto protegiendo a sus familias, pero ninguno sabía que solo su hijo era el objetivo del ataque, que vivirían si simplemente se hacían a un lado. Lily era una bruja talentosa y poderosa. Sabiendo que eras un objetivo, creó un ritual de sangre para protegerte del daño bajo ciertas condiciones. James le compró tiempo a propósito para realizar el ritual a costa de su propia vida. Su muerte a manos de Tom desencadenó la finalización del ritual. Creo que fue esta protección ritual la que te permitió sobrevivir a la maldición asesina, que luego se reflejó en una forma más débil de vuelta a Tom. Esto creó la primera de nuestras consecuencias imprevistas. Tom nunca tuvo la intención de hacer otra cosa que eliminar el obstáculo creado por los Potter mayores. Para él, matar era la opción más conveniente. En cambio, su poder mágico en la maldición asesina completó un ritual que protegió al joven Harry. Pero hubo otra consecuencia imprevista. Me he preguntado durante mucho tiempo cómo Tom logró sobrevivir a la maldición asesina, incluso en su forma espectral. No fue hasta después de tu segundo año que pude confirmar su método. Sin proporcionar información innecesaria, Tom descubrió una forma de insertar partes de su alma en objetos inanimados para evitar su muerte permanente. Como parte de este ritual, el mago debía cometer un asesinato a sangre fría para intercambiar su alma por su supervivencia. El diario, suspiró Harry con incredulidad. En efecto, asintió Dumbledore. Esa era la información que necesitaba. Ahora bien, como el diario fue destruido y el espectro de Tom permaneció, eso me indica que tenía más de uno. Esta es la magia más oscura, y la información que contiene ha sido reprimida durante mucho tiempo por los gobiernos mágicos del mundo, por lo que ni siquiera yo puedo acceder a ella. Durante los últimos 2 años, he estado intentando identificar y rastrear discretamente qué otros objetos pudo haber usado Tom para encerrar partes de su alma. Dumbledore hizo una pausa y dejó que su público asimilara la información que acababa de presentar. Tras varios instantes, continuó. Ahora llegamos a la segunda consecuencia imprevista de Tom de aquella noche. Creo que Tom pretendía usar tu asesinato para impulsar uno de estos rituales. El poder del ritual estaba ligado al asesinato de un inocente. ¿Qué podría ser más inocente que un niño pequeño? Harry se sintió un poco mal ante la noticia.
Después de que te alcanzara la maldición asesina, detectamos señales de magia oscura en tu interior que no pudimos explicar. ¿Cómo? Nadie había sobrevivido a la maldición antes. Y la maldición asesina mata sin dejar marca, así que ¿de dónde salió esta? Teníamos muchas más preguntas que respuestas. Varios investigadores de los inefables han investigado esto a lo largo de los años y no han encontrado respuesta. Si los inefables alguna vez revelaran su trabajo, consistiría en varios volúmenes de investigaciones y resultados de pruebas. Pero la magia era inerte y se decidió que era mejor dejarla estar que arriesgarse a activarla y matarte por propia ignorancia. Me sorprendió bastante cuando mis monitores informaron de la desaparición de esta magia oscura residual poco antes de tu 9º cumpleaños. Sin embargo, cuando llegaste aquí, la cicatriz estaba muy disminuida y no era la herida roja y en carne viva que vi cuando ocurrió. Sospecho, Dumbledore enfatizó el uso de la palabra, sospecho. Sospecho que la magia oscura dentro de la cicatriz era la porción del alma de Tom que planeaba insertar en otro objeto. Los seres vivos no son buenos receptores de este tipo de energía por diversas razones, incluyendo la posibilidad de su propia muerte. Por lo tanto, creo que fue involuntario. Dumbledore se detuvo al observar el rostro ceniciento de Harry. Esperaba que el chico se estremeciera ante la noticia. ¿Quién no lo haría? Pero también vio una comprensión horrorizada en sus poderosos ojos verdes. El director sabía por experiencia que la legerdemancia no podía penetrar esos ojos, pero tuvo que admitir que sintió una gran tentación de intentarlo de nuevo. ¿En qué estaría pensando el chico ahora? Hubo otra consecuencia de esa noche, comentó Harry con voz distraída. Parecía tener la vista fija en un punto de la pared sobre la cabeza de Albus. Estos ya lo saben. Señaló a los demás invitados que habían permanecido sentados en silencio durante la discusión. ¿Y qué fue eso? Preguntó Albus. Harry aparentemente ignoró la pregunta y empezó a relatar los sucesos de la noche anterior. Habló de la conversación con Barty Crouch Jr. y con la gusano, la llegada del infantil señor oscuro, el ritual realizado por Voldemort con la familia Naughty, finalmente, la llegada de los mortífagos. Tom quería batirse en duelo conmigo, decía Harry aún con voz ausente. Intentó usarme como imperio, pero lo rechacé. Cuando empezó a lanzarme hechizos, era obvio que solo estaba jugando conmigo. Así que no me quedó otra opción si quería vivir. ¿Y qué hiciste, Harry? Preguntó Albus en voz baja. Le daba miedo esa respuesta. Ocurrió cuando tenía casi 9 años, profesor, respondió Harry sin ninguna lógica. Probablemente cuando sus monitores y la señora Fig dijeron que mi vida con los Dursley mejoró. Y, en cierto modo, lo hicieron. Harry bajó la vista y se encontró con la mirada del director. De repente, esos ojos brillaron con una fuerza que solo años de experiencia y su propio poder le impidieron a Albus apartar. Esa fue la noche en que me atacó un hombre lobo. Albus sintió que su corazón caía al suelo con esa simple declaración. Pero no has mostrado los signos normales de la licantropía. Protestó Albus en vano. Y no te has transformado en luna llena. Harry rió entre dientes con una risa seca. ¿Cuándo he hecho algo tan normal como seguir las reglas? El hombre lobo me mordió el tobillo y, presa del pánico, mi magia me llevó al tejado de mi escuela, a 1,5 kilómetros de distancia. Sentí la gélida oscuridad de la maldición subiendo por mi pierna y llegando hasta mi pecho. Luego subió por mi cuello hasta mi cabeza. Pero entonces golpeó mi cicatriz. Y algo se defendió. Estuve en agonía durante lo que parecieron horas mientras los dos luchaban. Desperté a la mañana siguiente en el bosque, rodeado de conejos muertos y medio comidos, y habían pasado 5 días. Harry rió entre dientes. Vernon no estaba contento cuando entré. No sé qué lo enfureció más, si el hecho de que estuviera vivo o la suciedad que dejé en la casa. Probablemente la cuestión de estar vivo, comentó Ernie, hablando por primera vez desde que entró en la habitación. ¿Y qué pasó? Preguntó Albus ignorando el comentario del señor Midian. Padma intervino tras la mirada de Harry. Hermione y yo tenemos una teoría. Como los padres de Harry eran animados, la licantropía se vinculó de alguna manera con esa habilidad mágica. Simplemente nunca pudimos explicar qué fue lo que se defendió de la cicatriz. Y eso fue, Albus soltó un grito repentino cuando Harry se levantó en silencio y fue reemplazado por un enorme hombre lobo negro. Sintió ese pánico repentino e irreflexivo propio de un animal que de repente detecta a un depredador alfa en la misma zona. Pero el hombre lobo gigante simplemente se quedó allí observándolo. El cerebro del director se conectó y pudo ver las diferencias entre la criatura que tenía ante sí y un hombre lobo normal. Era mucho más bestia que hombre a pesar de que se sostenía sobre 2 patas.
Y los ojos seguían siendo del mismo verde que Harry compartía con Lily. Había una inteligencia en ellos que le decía que Harry mantenía el control total de esta nueva forma. Albus también notó que la ropa de Harry permanecía, aunque ahora estaba estirada sobre su enorme cuerpo. ¡Ay, Dios mío!, miró a Remus. ¿A este es a quien viste el año pasado? Lo siento, mi querido, pensé que nos estabas gastando una broma. Remus sonrió mientras Sirius y el enorme hombre lobo soltaban una risa extrañamente similar. Sabía que Remus era un hombre lobo desde mi primera clase con él, dijo Harry mientras recuperaba su forma humana. Podía sentir su lobo interior. Era simplemente divertido jugar con él. Luego, cuando descubrí que era amigo de mi papá, me pareció que era lo correcto. Casi podía oír a papá diciendo, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Los estudiantes y Sirius se rieron cuando Remus demostró por qué era el merodeador maduro y simplemente le dio a Harry una mirada asesina que prometía futuras retribuciones. Lo siento, Harry, pero tengo que preguntarte, ¿te influye la luna de alguna manera? ¿Crees que podría ser contagioso?, preguntó Albus. Según nuestras observaciones, Harry no se ve afectado por el ciclo lunar, informó Hermione. Puede transformarse en cualquier momento, de día o de noche, sin que esto afecte a su tamaño ni a su fuerza. Además, salvo por su preferencia por las carnes poco cocidas, su dieta tampoco parece verse afectada. No hemos realizado pruebas de contagio, pero el encantamiento estándar para detectar hombres lobo da un resultado inusual. Como saben, el encantamiento detecta la presencia de la maldición licántropa, no la condición en sí. Así que Padma y yo creemos que la maldición ha mutado de alguna manera. Creo que Padma y Hermione pueden añadir un par de volúmenes a los inefables, profesor, bromeó Sirius. He visto propuestas para maestrías con menos investigación y datos que los que estas dos jovencitas han recopilado y analizado, añadió Remus con un gesto de aprobación. Albus sonrió ante la afirmación del exprofesor. Me interesaría mucho leerlo. Albus se recostó en su silla, todavía un poco impactado por las revelaciones. Ahora, deberíamos discutir qué compartir con el ministerio cuando lleguen. Una cosa, profesor, interrumpió Harry. Esta información no debe compartirse con nadie sin mi consentimiento o el de Sirius. Albus frunció el ceño. Sabía que Harry se resistiría especialmente a compartir esta información con Severus. Albus conocía la continua animosidad entre el heredero Potter y el maestro de pociones, pero Severus también era uno de los investigadores de pociones y artes oscuras más talentosos que había conocido. Su aportación sería invaluable en cualquier esfuerzo por determinar qué le había sucedido a Harry cuando el hombre lobo atacó. Tenía que hacerle entender a Harry que esto era más importante que las relaciones personales. Harry, por favor, comprende la contribución que el profesor Snape podría hacer en esta situación. Él es. No, profesor, interrumpió Harry. Severus Snape es un abusón, independientemente de sus otras habilidades. Si se entera de mi estatus, lo dejará pasar como hizo con Remus. O serán comentarios sarcásticos en clase, a los que no podré responder sin que me castiguen por faltarle el respeto a un profesor. Harry se inclinó hacia adelante en su silla para fulminar con la mirada al director. Juro que si escucho una sola palabra de ese hombre sobre este tema, me convertiré en la bestia, le arrancaré el brazo y se lo meteré por el culo. Los merodeadores y los demás estudiantes dieron disimuladamente, excepto la señora Granger. Su jadeante advertencia de Harry, ¿qué lenguaje? Apenas fue oída por el sorprendido mago anciano. Harry, sé razonable. Imploró Albus. Le cuente o no, el profesor Snape seguro que oirá alguna versión de lo sucedido por sus contactos entre los mortífagos. Tiene razón, Harry, admitió Daphne Greengrass. No me sorprendería que Malfoy no tuviera ya una carta de su mamá. Pero esa no es razón para darle información privilegiada a ese idiota, replicó Ron a su novia. De todas formas, probablemente la cambiaría por llevarse mejor con ellos. Lo que dijo Ron, añadió Hermione, pero con la gramática adecuada. Los mortífagos saben que algo pasó y los atacaron, pero ¿y ahora qué? Añadió Padma. Lógicamente, si se les filtrara información sólida y objetiva, podrían encontrar la manera de herir a Harry. Actualmente, solo les quedan las debilidades habituales de los hombres lobo. Albus se dio cuenta de que no ganaría en este punto. Le dolía que la gente no pudiera dejar de lado sus diferencias personales por el bien común. No ignoraba las deficiencias de personalidad de Severus, pero era un investigador de primera línea y un mago muy capaz. Quizás lo mejor era dejar el tema ahí y retomarlo en otro momento, cuando los ánimos no estuvieran tan caldeados. Muy bien, concedió el director. No compartiré la condición del señor
Potter sin su permiso. Ahora, hablamos sobre qué compartir con el ministerio. Al final, la historia que le dieron al ministerio se basó en el lema de la familia Lovegor. Si no puedes guiarlos con lógica, confúndelos con tonterías. Harry compartió un recuerdo de su secuestro ante un público que incluía al ministro Fudge, Madame Bones, algunos aurores de alto rango, un par de inefables con sus capas, el personal superior de Hogwarts y una extraña dama con aspecto de sapo y una horrible túnica rosa. El recuerdo se extendió desde que Finch se le acercó hasta el comienzo de la pelea en el cementerio. Terminó justo cuando el mortífago interfirió en el duelo entre Harry y Voldemort. Esto llevó a los espectadores a creer que había quedado inconsciente. El recuerdo se reanudó con un Harry humano acercándose a la aldea y siendo encontrado por Hippie, el elfo doméstico. Tras el recuerdo, Madame Bones dijo: con la ayuda de Hippie, el elfo doméstico, envió un escuadrón mixto de aurores e inefables al lugar en cuestión. Había indicios de una pelea que coincidían con lo visto en este recuerdo. Sin embargo, también había indicios de que se había intentado desinfectar la escena del crimen. Encontramos quemaduras de maldición en el suelo, bastante sangre y algunas varitas caídas. No se encontraron cuerpos. Al oír eso, Harry se alegró de haberse ido en lugar de intentar rematar a los mortífagos heridos. No estaba en condiciones de luchar contra un oponente preparado en ese momento. Un inefable dio un paso al frente. Los inefables descubrieron que el área utilizada en el ritual de la memoria mostraba las señales esperadas en un ritual nigromántico tan poderoso. Además, Gringotts ya ha notificado la extinción de la noble casa de Nott. ¿Y qué fue lo que asesinó a esos hombres?, preguntó la dama saporosa. Tenía que ser alguna criatura oscura para hacerle eso a los magos. Harry reprimió el deseo de preguntar cómo una criatura que mataba magos oscuros era una criatura oscura. Esos magos eran mortífagos, replicó la tía de Susan. Sus historias de excrementos de dragón sobre estar bajo la maldición imperiosa son pura fantasía después de verlos responder a su invocación después de tanto tiempo. O eso, o tienen la voluntad más débil de la historia de la magia. Harry quiso animarla. Creo que ya terminamos con el señor Potter, ¿no?, preguntó Dumbledore en un tono que indicaba que no era una pregunta. ¿Qué? Ah, sí. Gracias, señor Potter, por su ayuda en esta investigación, dijo Madame Bones, despidiéndolo con un gesto de la mano. Fudge estaba demasiado ocupado dándole vueltas a la idea como para darse cuenta. Harry le dio las gracias a la bruja con un breve asentimiento y salió de la habitación. Afuera lo esperaban los merodeadores y sus amigos. Están corriendo asustados, anunció Harry. No creo haber matado a Tom, así que es solo cuestión de tiempo antes de que regrese. Tenemos que estar preparados.